Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este altar familiar. Hoy vamos a continuar con un tema muy especial y estamos hablando de la compasión. Esa palabra que se repite en las escrituras en muchas oportunidades diciendo que Jesús sintió compasión por algunas personas o por la multitud. Y veíamos que compasión es ese sentimiento de dolor por el sufrimiento ajeno, pero que además me mueve a hacer algo por él. Y también vimos que en el griego compasión tiene que ver con ese dolor que sale de las entrañas, ese dolor profundo que se mueve a hacer algo para ayudar, aliviar o remediar el sufrimiento ajeno. Va íntimamente ligado al amor. Y hoy vamos a hablar de otros dos milagros en los cuales Jesús sintió compasión y nos deja una gran enseñanza. Y quiero invitarlos a que vayamos juntos al Evangelio de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Mateo 15, versículo 32. Dice, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta historia nos relata un pasaje que conocemos como la alimentación de los 4,000. Hay una gran multitud que ha seguido a Jesús y que lo ha escuchado por 3 días. Una multitud con sed de conocer de Dios, con hambre de la palabra, una multitud que buscó y se quedaron 3 días. Y Jesús al tercer día dice que se compadeció de la multitud porque no habían comido. ¿Se imaginan el hambre que podrían tener? Y Jesús hasta pensó, si les digo váyanse a su casa, se pueden desmayar en el camino de hambre. Y le pide a sus discípulos que les den de comer. Y los discípulos dicen, no tenemos alimento para tanto. Ni siquiera tendrían el dinero para comprar comida para tanta gente. Pero Jesús les dice, ¿qué tienen? Y tenían unos pocos panes y unos pocos peces. Y Jesús los bendice, ora, se los entrega y los reparte. Y alimenta a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podríamos decir que habría 5, 6,000, 7,000, 8,000, muchísima gente. Nos muestra a un Jesús que se compadece de las necesidades físicas, como el hambre, y de las necesidades financieras. Los discípulos no tenían con qué alimentar esa multitud tan grande. Pero Jesús sí tenía la compasión y el poder para poder alimentarlos. Quiero invitarlos que también leamos otra cita ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 34 nos dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta es otra cita, otro relato que nos confirma que Jesús sintió compasión por 2 hombres ciegos que estaban a los lados del camino y llaman a Jesús diciéndole, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Los discípulos tratan de callarlos, pero ellos insisten. Y Jesús los voltea a ver y siente compasión de ellos y les pregunta, ¿qué quieren? Y ellos le dicen que recobremos la vista. Dice la Escritura que Jesús les tocó los ojos y de inmediato volvieron a ver. Esos hombres eran limosneros, podríamos llamarlo, pordioseros, vivían de lo que los demás les regalaban, porque la ceguera no los dejaba trabajar. Eran, como les había dicho, unos pordioseros. Y Jesús, al compadecerse de ellos, no solamente les devuelve la vista, sino que además les devuelve la posibilidad de trabajar. Entonces vemos a un Jesús que satisface por compasión las necesidades físicas y las necesidades financieras. Y quisiera contarles algunos ejemplos. Estos días he oído muchos testimonios. Estamos en un momento donde hay crisis, donde escasea el mercado, o porque no hay para comprarlo, porque no hay trabajo, o porque teniendo de pronto el dinero para comprarlo en el supermercado no se consigue. Y he oído testimonios en la iglesia de personas que dicen, cuando ya se está acabando todo, me llega al mercado. O no sé qué pasa, pero la nevera sacamos, hacemos almuerzo, hacemos comida y sigue habiendo mercado. El mercado se está multiplicando. Eso es, o esos son milagros que el Señor hace. Hace muchos años, les cuento, escuché de un amigo, un compañero de trabajo, pastor, que me decía, en una oportunidad él tenía una necesidad económica muy grande y no tenía con qué cubrirla. Y sin saber cómo, sonó el citófono de su apartamento diciéndole que en portería le habían dejado algo. Y bajó y encontró una bolsa con la cantidad de dinero que él necesitaba. ¿Quién lo dejó? No lo sabía. El portero dijo, un señor se bajó de un carro y me dijo, entréguele esto. Nunca supo. Ahí está la intervención de Dios. Conozco de otro caso, de alguien que también en medio de una dificultad económica tenía una deuda con la corporación por su casa. Y cuando va a averiguar a la corporación cuánto se le adeuda, le dicen, señor, la deuda está cancelada, antes lo íbamos a llamar para que venga por el pagaré. Y él insistió, por favor revise, ¿no? Su deuda está cancelada. Puedo hablarles de un Dios que lo suple todo. Ayer escuchaba a un joven que me decía que la semana pasada había cambiado de trabajo a un trabajo mucho mejor y que había ido saliendo en medio de esta crisis de la cantidad de deudas que tenía. Había hecho un compromiso con el Señor y Dios lo estaba respaldando. Y yo personalmente puedo contarles mi testimonio. Quedé viuda muy joven, con una bebé de 2 años y embarazada de mi segunda hija. Y en ese momento no estaba trabajando. Y fue difícil conseguir el trabajo, pero el Señor me dio un trabajo. Mi preocupación era la educación de mis hijas. Iba a llegar el momento y ¿qué iba a hacer? Y el Señor me dio un trabajo en un excelente colegio de la ciudad. Y mis hijas pudieron estudiar. Entonces me dio trabajo y me dio la educación de ellas. Y pudiera seguirles contando muchos testimonios de un Jesús, de un Dios que se compadece de nosotros y que se mueve a hacer algo por nosotros. Como
estas dos historias que les acabo de contar de las Escrituras, como los dos ciegos que recuperaron la vista y la posibilidad de trabajar, como los discípulos que no tenían el dinero, pero había unos pocos panes y unos pocos peces y Jesús los multiplicó y alimentaron una multitud. Y si usted lee esa historia, es tan hermosa porque aún sobra tanto que en 7 canastas recogen todo lo que sobró. Seguramente repartieron eso y la gente hasta pudo llevar comida a la casa porque sobró muchísimo. Ese es Jesús, el que se compadece de las necesidades financieras y de las necesidades físicas. Solo nos falta creer. Y vamos a ver ahora la segunda necesidad de esta noche. Dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí vemos en este pasaje a un Jesús que satisface las necesidades de cuidado y de compañía, que alivia la soledad de una viuda que había perdido a su único hijo, que había quedado desamparada, que había perdido toda su esperanza. No solamente la mujer estaba con el profundo dolor que debe sentir una madre al perder un hijo, sino que además debía estar temerosa, sin saber qué iba a hacer de ella. Pero Jesús solamente la mira y se compadece de ella y toca el féretro y le ordena al joven, al cadáver, porque era un cadáver, que se levante. O sea, hay una resurrección en ese momento. Ese es el hijo de la viuda de Naín y se lo entrega a su madre. Allí vemos que no solamente el Señor Jesús resucitó a un muerto, sino que resucitó los sueños de una mujer que creyó haber perdido todo, porque se compadeció de ella. Yo no sé hoy, tú que me estás escuchando, que estás viendo este altar familiar, si puedes estar pasando por dificultades grandes, falta de trabajo, no hay mercado en tu nevera, no hay mercado guardado en tu alacena, siquiera alimentos no perecederos. Si como la viuda te sientes solo, desprotegido, eres un anciano o una anciana y no hay nadie que te acompañe y te ayude, o una persona joven, pero te sientes solo. Yo quiero decirte que Jesús se compadece de nosotros y que cuando Él se compadece, se mueve a hacer algo para solucionar la crisis, para dar respuesta a la necesidad. Conozco a un Jesús, a un Dios que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. Un Jesús que si le buscas, Él se va a dejar encontrar. Y yo creo sinceramente que si hoy estás viendo este altar familiar, es porque el Señor te inquietó a estar allí, a buscar en tu celular, a prender tu televisor y conectarte con nuestro canal. Y quiero invitarte por eso a que oremos juntos. Quiero hacer una oración por ti, porque conozco al Dios de milagros, al Dios que se compadece y que además de compadecerse, en esa compasión, en ese dolor, al vernos sufrir, se mueve a hacer algo por nosotros. Oremos.
Amado Dios, muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad, por todos aquellos que están aquí, Señor, en nuestro canal, escuchando, viendo este altar familiar. Hoy, Señor, clamo por ellos y clamo con ellos, Señor, porque seas propicio a su necesidad. Te doy gracias porque eres un Dios de compasión, un Dios que se mueve a atender la necesidad de la multitud y la necesidad de uno o la necesidad de dos, como hiciste con los dos ciegos o como hiciste con la viuda. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar en ti y creer que para ti no hay nada difícil ni imposible. Hoy te presento la necesidad de todos los que están viendo. Tú que lo conoces todo, Señor, te presento esas necesidades, creyendo que tú nos escuchas, Señor, y que tú hoy te mueves a favor de cada uno de los que está presente en esta transmisión. Les bendigo en el nombre de Jesús y te doy a ti la gloria, la honra y el honor. Y te digo gracias, Señor, por escucharnos. Amén y amén. Bueno, espero que si esta palabra te bendijo, la compartas con otros que pueden estar pasando en este momento por algún tipo de necesidad, por tus amigos, a tus familiares. Y recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y cuando invites o cuando lo compartas, también invita a que se suscriban a nuestro canal. Te bendigo y hasta una próxima oportunidad.